Buenas tardes, muchas gracias por unirse a este evento académico que en modalidad virtual tenemos esta tarde. Es un gran placer para los integrantes del seminario Infancia, Ciencia y Comunidad, en el que estamos aglutinados colegas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 19B. Es un gran gusto para nosotros contar con su puntual conexión. Esta tarde tenemos una conferencia a cargo de la doctora Blanca Mirtala Tamés Valdés sobre trabajo social, un enfoque decolonial. Pero vamos a escuchar en primer término un mensaje de la doctora Mireya Chapa Chapa, quien es coordinadora de posgrado e investigación de la Dirección de Desarrollo Académico de la Subsecretaría de Desarrollo Magisterial de la Secretaría de Educación en el Estado de Nuevo León. Posteriormente, la doctora Verónica Siglin nos hace el favor de presentar a la invitada de esta tarde, nuestra ponente, la doctora Blanca Mirtala Tamés. Para su intervención y después de escuchar a la doctora Blanca, vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios. Antes de ceder el uso de la palabra a la doctora Mireya Chapa, quiero agradecer el apoyo de nuestras instituciones que nos respaldan en este proyecto y en este seminario desde el año 2018. La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 19B. Gracias a los compañeros y a los directivos que desde estas instancias educativas nos brindan su apoyo y su colaboración. Doctora Mireya, la escuchamos. Muchas gracias, maestra Elisa. Pues primero que nada, buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación para participar en este momento. Reciban ustedes el saludo de la doctora Lucía López Cortés, subsecretaria de Desarrollo Magisterial, y la doctora Rebeca Rodríguez Garza, directora de Desarrollo Académico. Agradezco también la oportunidad al doctor Javier Alejandro Treviño Villarreal, director de la unidad UPN 19B, y a la maestra Elisa por este espacio, este seminario en el que se construye conocimiento a partir de la colaboración y de la visión en conjunto de distintas instituciones en un tema tan importante como es esta parte de las infancias y las diferentes culturas que tenemos a nuestro alrededor. Esta oportunidad de construir conocimiento desde diferentes perspectivas y contar con el apoyo de expertos en su área, como en este caso el de la doctora Mirtala, es para nosotros muy valioso y realmente representa un parteaguas para tratar de hacer mejor nuestro trabajo en cada una de las instituciones en las que estamos y colaborar por el objetivo común de todos nosotros, independientemente de la institución, que es tener una mejor educación, poner un granito de arena para mejorar nuestros trabajos y entre todos construir una sociedad mejor, valorando los conocimientos de todas las diferentes instancias que constituyen nuestra sociedad. Muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad. Estoy segura que va a ser una conferencia muy interesante, la que nos va a impartir la maestra Blanca, y pues a sus órdenes. Muchas gracias a todos y pues vamos a escuchar, a aprender y a construir juntos. Muchas gracias, maestra Elisa. Verónica Siglin. Sí, bueno, buenas tardes. Un gusto estar aquí y tener ese gusto de presentarles a la doctora Blanca Mirtala Tamés Valdés, mi colega de la Facultad de Trabajo Social. Ella tiene licenciatura y maestría en Trabajo Social y su doctorado es en Filosofía con orientación en Trabajo Social y Políticas Comparadas de Bienestar Social por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante una década se desempeñó en la intervención social en centros de integración juvenil y en el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León. Asimismo, ha estado activa en la investigación social tanto en instituciones educativas públicas como privadas. La doctora Tamés ha sido más bien coordinadora académica de la Universidad para Mayores de la UANL
y actualmente es profesora investigadora adscrita a esta universidad. Sus líneas de investigación son, la primera es familia, envejecimiento, políticas sociales e intervención, y la segunda se ocupa de la formación de los y las trabajadoras sociales. Ha tenido una carrera académica muy prolífica, ya que ha publicado 6 libros, 28 capítulos y 15 artículos en revistas científicas. Y cuenta con el perfil PRODEP desde 2014 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2015. Así que bienvenida, doctora Mietala, y pues adelante, la escuchamos. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Gracias. Pues buenas tardes a todas, a todos, a todes. Y pues para mí es un gusto realmente estar aquí hoy con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación pues para compartir en este espacio de análisis, de reflexión. En este caso algo sobre el trabajo social decolonial y lo que venimos entonces revisando en torno a ello, incorporando en nuestro quehacer. En este caso, bueno, particularmente desde mi función como formadora de trabajadores sociales. Y bueno, quiero agradecer realmente esta invitación y este espacio. Y bueno, agradezco a la doctora Mireya Chapa, a la maestra Liz Hernández y por supuesto a la doctora Verónica Silva por esta invitación y por entonces estar aquí. Voy a compartir una presentación que elaboré para apoyar un poco lo que les voy a ir compartiendo. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, doctora. Gracias. Bueno, pues de inicio les comparto que hablar de trabajo social decolonial implica pues hacer referencia a grupos de pensadores, de muchísimos autores que han aportado a tener claridad en torno a esta perspectiva, este posicionamiento, y pues que de hecho constituye parte de un movimiento decolonizador en el que, repito, pues ha habido, por ejemplo, el que más se reconoce es un grupo justamente que adopta el nombre de modernidad, colonialidad y descolonialidad, o bien giro descolonial, conformado en principio por Enrique Dussel, quien de hecho durante su exilio de Argentina por la dictadura llega a México y trabaja acá con Leopoldo Sea y otros más. Pero en realidad ya se venía trabajando y en realidad este movimiento viene de mucho tiempo atrás. Se alude a que desde la propia conquista y el proyecto de modernidad surge ya, digamos, grandes pensadores que se instalan en esto, pues, que se colocan desde aquí y que hacen una crítica, hacen una fuerte crítica a esta imposición que empezamos a enfrentar algunos grupos, ¿no? Esto ocurre particularmente, esto como un movimiento, entonces, desde las ciencias sociales en general, en este caso yo me voy a ir refiriendo en particular luego al trabajo social, y en donde, repito, pues filósofos, sociólogos, pedagogos, antropólogos, y grandes pensadores de diferentes áreas, incluso las artes, las humanidades, pues han venido aportando en torno a ello. Hay un periodo en particular que en este caso desde el trabajo social se reconoce, se ubica como el surgimiento pues del mismo en el movimiento de reconceptualización. Y bueno, se reconoce particularmente los aportes en este caso de Paulo Freire, de Fals Borda, entre muchos otros. Además, se alude cuando se hace una revisión de los antecedentes a que pues, fue un movimiento que fue reprimido, fuertemente reprimido, particularmente en América Latina, durante las dictaduras, y que resurge y con mucha fuerza a partir de los 90, justamente buscando develar estas lógicas ahora instauradas a partir de esta ahora ideología
que se plantea como una nueva forma, ¿no? De ir homogenizando el pensamiento y de ir estableciendo lo que se debe de considerar como la ciencia y como el pensamiento válido, ¿no? Estableciendo una serie de criterios en torno a ello. Por lo tanto, entonces, este movimiento decolonizador pues se constituye como una forma de resistencia a esas olas colonizadoras en distintos momentos, particularmente porque es necesario ir en vías de construir de otra forma. Y porque además algo que se critica fuertemente es justamente cómo se prioriza el desarrollo. Viene y de hecho lo coloca particularmente a la economía sobre lo político y por supuesto sobre lo social. De hecho, esto ha sido señalado por diversos autores, entre ellos destacan el planteamiento de Dussel, el de Sousa, el de Mignolo, entre muchos otros más, ¿no? Y como decía, bueno, incluso esta vena importante que comienza a establecerse en México a partir de este fuerte grupo que establecen Dussel, SEA, con otros más, ¿no? ¿A dónde se dirige este movimiento? Pues a develar estas lógicas de opresión que aparecen como mandatos, incluso desde los propios organismos internacionales, llegan y se imponen, a veces como condiciones, y bueno, otras veces esto, como una forma de lograr la modernidad, de lograr el desarrollo, incluso bajo formas, se han señalado estos autores que ahorita mencioné, bastante seductoras, ¿no? Para los distintos países y sociedades. Algo que también se critica fuertemente desde aquí es que finalmente ese posicionamiento o esta colonización nos coloca ante una despolitización de los problemas sociales y económicos, ¿no? Comienzan a verse de una manera parcial, la realidad, o sea, se parcializa, se fragmenta, y además de que se simplifica. Se ve como un asunto técnico y que entonces concierne a los expertos, pues analizar y atender. Y en este caso, además, se va tecnologizando la respuesta que se brinda, es decir, se enfoca en el cómo, en lo instrumental, pero perdiendo un tanto de vista pues el fundamento, ¿no? El fundamento ontológico y la perspectiva en gran medida teórica. Se apunta principalmente al modelo, al método, y esto va llevando además a algo que algunos autores, bueno, ya Wallerstein lo había señalado, pero lo van retomando los distintos autores que se colocan desde este giro descolonial en torno a cómo se da una separación en el mundo, ¿no? Se separa el mundo en dos polos opuestos, en donde hay un norte, o llamado en otras ocasiones centro, que corresponde a la modernidad, al desarrollo, a la ciencia, a la civilización, a lo legítimo, lo válido, y que esto se impone entonces sobre otras regiones que quedan colocadas como este sur, o llamado a veces como periferia, que no es moderno, sino más bien, bueno, esto todavía conserva rasgos primitivos, además pues no está civilizado, hay que civilizarlo, porque todavía tiene rasgos de la barbarie, y se encuentra subdesarrollado, ¿no? Y entonces se va haciendo esa división en términos geopolíticos y bueno, esto jerarquiza al mundo de tal manera que se habla entonces de que, como ya aludí, hay una región o regiones consideradas como superiores, que entonces son los que tienen legitimidad, tienen poder para establecer que la ciencia, la cultura, la filosofía, incluso, bueno, que imponen a este otro sur, considerado, bueno, eso establecido como un otro, distinto, hasta la religión, ¿no? Y donde este sur es cada vez más invisibilizado, es excluido, en tanto se le niega, o sea, al no ser moderno, al no ser legítimo y estar construido como un otro diferente, es negado, se saca de la ecuación y queda excluido. Y de esta manera se va estableciendo pues una matriz hegemónica
que ahorita voy a detallar en qué consiste, y que se caracteriza por, digamos, justificar estas relaciones de opresión y de violencia, que aparecen como formas de discriminación algunas veces, otras como formas de explotación y algunas más, bueno, de exclusión. Este otro, entonces, inferior, que está colocado en el sur, en la periferia, se constituye o se considera como inferior, y que son los grandes contingentes, de hecho, de población. Pero además no solo queda visto como un inferior, sino es siempre colocado bajo sospecha. De alguna forma, como no es moderno o no ha logrado civilizarse, se le considera como alguien que se mantiene entonces subordinado, que hay que vigilarlo, establecer ciertos controles, y pues esto se mantiene subordinado, ¿no? En gran medida. De hecho, bueno, Carballeda es muy claro cuando alude, ¿no? Que este otro entonces siempre está bajo la lente de la sospecha. Bueno, y entonces yendo en esta línea, en ese mundo dividido en estos dos polos opuestos, donde este norte, centro, desarrollo, es considerado, bueno, y se establece como la posición hegemónica, la posición dominante, por supuesto, en tanto, pues esta superioridad jerárquica que tiene, es a quien le corresponde y asume, ¿no?, la definición de la ciencia, de la propia filosofía, impone a este otro que es el sur, su ideología, su cultura, su religión, y bueno, es aquí donde se constituye el sujeto que tiene el poder, la legitimidad, y que toma decisiones y establece cuáles son los modelos o los ideales bajo los cuales regirse. Mientras que el sur, entonces, constituido como inferior y por lo tanto como el otro, no moderno, pues es el sujeto de intervención. Y se le establecen estos mandatos de evolución con los cuales debe de regirse. Aparecen entonces como una serie de imposiciones, y pues hay una justificación para que pueda ser entonces saqueado, explotado, conquistado, colonizado, e incluso, bueno, pues negado e invisibilizado en muchos de los casos, ¿no? Entonces se va estableciendo pues esta división marcada y jerárquica entre las regiones, y pues y eso establece en gran parte contra lo que se critica, contra lo que se busca romper en este pensamiento decolonial. De hecho, bueno, Dussel, cuando habla entonces de este horizonte de la modernidad, alude a que hay varios elementos simultáneos que se van entretejiendo, que se entrecruzan y se refuerzan, ¿no? Donde están el eurocentrismo, el capitalismo, colonialismo y el proyecto en sí de modernidad. Algunas autoras, de hecho, agregarían que esto también aquí confluye con el patriarcado, que se ve reforzado. Entonces ahí, por ejemplo, Rita Segato, Catherine Walsh, Silvia Cusicanqui, Silvana Martínez, entre otras, aludirán a que también este otro elemento se conjuga y se ve reforzado en este entretejido, digamos, que se va dando. Desde esta mirada, entonces, la descolonialidad implica la búsqueda de un nuevo horizonte de sentido, en donde se busca, pues, develar cuáles son las lógicas de opresión en todas las formas de otredad, y en donde se busca justamente esto, formas otras de construcción social, donde en principio haya un reconocimiento del otro, también un respeto, pues, en ese sentido, a esta diversidad que tenemos que reconocer que existe, o sea, dejar de ir en la vía de supuesta de homogenizar el mundo, sino más bien esto de buscar ese respeto, reconocimiento y respeto al otro, y en donde se construya en términos de una sociedad pluriversa, inclusiva, dialógica, horizontal. Y en donde se establece que, bueno, esas otras formas entonces de construcción irían en términos de resistir y de reexistir. Y en ese sentido, bueno, de hecho, a mí me gusta retomar una metáfora, ¿no?, planteada por Catherine Walsh, que alude a sembrar en las grietas.
Este sembrar en las grietas, ella lo refiere como que es necesario ahí donde justamente se fractura o se rompe la rigidez de esa estructura opresiva, es donde se hace necesario el surgimiento de nuevas formas, de formas creativas de construir lo social. Y bueno, por lo tanto, el fundamento filosófico de este planteamiento tiene que ver en gran medida con la filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación, que ya reconocemos todos con Paulo Freire, de la mirada también desde Dussel, Enrique Dussel, y en donde esta es básicamente una filosofía genuina, surgida desde la situación concreta de la opresión, de la dominación. Y en donde el pensarse desde la situación de los oprimidos y desde la periferia, establece como un método distinto de relación de lo universal con lo particular, que es analéctica. Y que entonces requiere discernir y analizar de forma crítica, de tal manera que logremos situar el conocimiento de manera histórica y geocultural, y que vayamos entonces haciendo una relación de la universalidad y la particularidad del conocimiento y de la práctica, con una mirada universal pero situada. De hecho, Dussel alude a ello como la filosofía en la periferia se convierte, dice, en un instrumento de liberación. Y a eso es a lo que apunta, ¿no? Y es la influencia principal, algunos aluden a Foucault, pero también se señala fuertemente que esto sobre todo viene de Levinas, de Manuel Levinas, en donde él hace una reconstrucción del pensamiento ético y alude a una ética del otro, en donde para él la filosofía es una sabiduría que nace del amor y no el amor a la sabiduría. Y entonces plantea desde ahí que es a partir de la experiencia del encuentro con el otro, el encuentro cara a cara, en donde esa cercanía logre sentirse, ¿no? Y tener un efecto en ambos, y de no negar al otro, que por ser distinto a mí. Y entonces va buscando de esta forma, esta influencia, a partir de esa influencia de Levinas, y este planteamiento en torno a la filosofía, particularmente de la reconstrucción ética, busca superar el pensamiento hegemónico y dominante y centrarse particularmente en la otredad, en todas las formas de alteridad posible. De tal manera que genera, dice Levinas, genera noción de compromiso y de sentimiento. La revelación del rostro del otro hace que se reconozca la trascendencia y heteronomía del otro. O sea, ese reconocimiento de que el otro vive según reglas impuestas, que son soportadas a veces contra la propia voluntad. Y busca, por lo tanto, entonces, dialogar con ese otro, reconocerlo y construir con él mismo, desde esa relación cercana y cara a cara. Por lo tanto, entonces, alude o va buscando el reconocimiento y la recuperación del conocimiento y de las voces de estos oprimidos o invisibilizados, excluidos, recuperando su experiencia, su sabiduría, sus recursos. De tal manera que entonces va en vías de, desde ahí, construir alternativas de pensamiento contrahegemónico, como esas otras formas de hacerlo social. Y bueno, y todo esto, por supuesto, es alimentado a partir de diversos pensadores, grandes pensadores, ¿no? Donde se alude realmente de que venimos recibiendo aportes, bueno, desde los incas, ¿no? Desde la comunidad inca, desde filósofos en Ghana, líderes revolucionarios en América Latina, intelectuales del Medio Oriente, escritores, entre los que destacan Garcilaso de la Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, entre muchos otros. Y en donde además, bueno, se alude a que, bueno, pues esta filosofía de la liberación a la que ella hacía referencia y que surge a partir de la teoría de la dependencia, planteada por Cardoso, por Faleto, Falsborda, entre otros, aportan en ello, como un cuestionamiento de
de esto que es considerado como subdesarrollo, ¿no? Y de cómo en realidad no es que los países subdesarrollados no estén logrando cumplir con ciertos criterios no impuestos en torno a cómo volverse desarrollados, sino ellos plantean que en realidad se trata pues, de un capitalismo dependiente y periférico, y que esto tiene un efecto dialéctico, ¿no? Todo esto surge en una reunión particularmente en Medellín, y en la que entonces Augusto Salazar Bondy plantea, ¿no?, un cuestionamiento, o pone un cuestionamiento sobre la mesa, que alude a si entonces en Latinoamérica hay un pensamiento propio, hay una filosofía, ¿no?, propia. Y ante este cuestionamiento, Dussel empieza a trabajar en ello, y bueno, es así como surge la filosofía de la liberación. Bueno, este es un planteamiento, claro, que también está esta otra parte de los aportes que se van recibiendo y que coinciden además con Paulo Freire y todo su planteamiento y otros más. Pero bueno, se señala que entonces a principios de los 70s surge este trabajo, ¿no?, en torno a una filosofía de la liberación, un pensamiento filosófico latinoamericano, que parte, bueno, desde la visión de Dussel, parte de, digamos, hacer una ruptura con con el ego y el yo pienso, yo trabajo, yo conquisto, y que va entonces hacia una mirada desde los pobres y oprimidos. Y se establece entonces que este pensamiento filosófico latinoamericano es ante todo, o se fundamenta en una praxis de liberación. De esta manera, bueno, Catherine Walsh retoma y describe, ¿no?, como, bueno, estas pedagogías decoloniales, dice, son entendidas como estas metodologías que surgen a partir de contextos de lucha, de marginalización, de resistencia, y de lo que entonces Alban llama reexistencia. Se constituyen entonces como pedagogías prácticas, como prácticas insurgentes, que logran ir agrietando esta modernidad, colonialidad, y que entonces hacen posibles formas distintas, otras formas, pero no solo de ser, sino de estar, de pensar, de sentir, de saber, de existir y de vivir con. Esto que ahora se denomina de forma muy clara como sentipensares, sentisaberes. Y entonces, bueno, esta misma autora, Catherine Walsh, alude y va buscando un poco la presencia de Fanon en Freire, que ella tuvo la posibilidad de trabajar directamente con Paulo Freire, y busca esto, ¿no?, en la pedagogía del oprimido, a la vez que va indagando un poco sobre esa apuesta descolonizadora de ese autor de Fanon, y que se basa particularmente en la problemática de la racialización y deshumanización. Y que eso considera ella que es lo que hace tensionar a Freire. En tanto reflexiona pues sobre un cuerpo que está tramado en las lógicas de la dominación colonial y que al ser racializado por ellas, y en el cual se han escrito entonces formas, dice ella, lingüísticas, discursivas y representaciones del colonialismo, esto que se le ha llamado luego como cuerpo colonial. Y se plantea entonces un horizonte filosófico, histórico, político, cultural, en donde podamos ir develando las múltiples formas de opresión para reconocer al otro, como ya se dijo. Además, en el respeto a esa alteridad, a la otredad, y constituyéndose entonces ahora como una sociedad pues que se reconoce, se asume como pluriversa, y donde la interculturalidad pues es más que un discurso, pues así se apunta, ¿no? En términos de que es necesario hacer una deconstrucción que busque la justicia social. Y bueno, y ahí se inscriben Minolo, Dussel, entre muchos otros más. Y bueno, justamente en esa línea se habla de que el giro descolonizador se va planteando como una manera entonces de buscar, develar estas lógicas, o sea, se hace una crítica y una ruptura, pero que no es solo teórica, sino que es política y es social. Y entonces busca básicamente, o sea, alude a que no basta con transmitir conocimiento, hay que cuestionarlo.
y que hay que buscar un cambio de dirección pedagógica hacia una relación más activa, comprometida y de reciprocidad, donde sobre todo se ve desde la reflexión con la praxis, una reflexión teórica con la praxis. Y en donde justamente se va en este reconocimiento, por un lado, de la colonialidad del poder, donde particularmente aquí Quijano ha brindado grandes aportes que aluden a cómo es que se establecen estas relaciones de poder y de clasificación social en la sociedad. De tal manera que unos grupos quedan por encima de otros, estableciendo estas formas de explotación, de dominación y de conflicto. Y en donde son, digamos, más evidentes muchas veces, no solo con respecto a la raza, sino también el género. Y bueno, se alude que también se lucha contra una colonialidad del saber. Particularmente aquí Lander habla del impacto o analiza el impacto que tiene el eurocentrismo en las ciencias sociales, en términos de subjetividades, de identidades y de prácticas que reproducen un colonialismo ya no solo externo, ahora interno, y en donde se va estableciendo algo que le han venido a llamar también Gómez y otros más como sur imperial. En tanto hay una jerarquización étnico-racial. Y bueno, en esta colonialidad del saber, pues esos saberes modernos que están legitimados y que se establecen como organizaciones y relaciones de poder, que muchas de las veces, claro, están en función de ciertos o de grandes intereses económicos, y que son las que se mantienen vigentes y se van imponiendo. Se van imponiendo y ahorita, bueno, lo retomaremos, ¿no? Con un concepto que elabora Santos en torno al epistemicidio, pero bueno, me referiré más adelante a eso. También se alude a la colonialidad del ser, esto particularmente desarrollado por Maldonado y por Torres, en donde se contrapone una ontología, esta ontología de Levinas a la de Heidegger, y a que salga, bueno, se plantea, ¿no?, la salida de ese esquema instrumental y donde considera que se considere básicamente la cosmología de los pueblos colonizados, donde se cuestiona la ausencia del ser en estos sujetos que son racializados, lo que hace rato refería con Fanon. Y también se alude a una colonialidad de la naturaleza, donde entonces se construyen discursos hegemonizantes y excluyentes con respecto al derecho de conocer, explotar, proteger y resguardar a la naturaleza, y donde también se dan imposiciones tecnológicas, incluso que se incrustan en los cuerpos, particularmente en el caso de las mujeres, reducidos a, bueno, que son cosificados y que son reducidos a mercancía. Y en este sentido, bueno, se va aludiendo de que la lucha es contra todas estas formas de colonialidad y a que entonces estas prácticas colonizadoras no solo son externas, como hace rato referí, sino son internas. Santos alude a que estos procesos de opresión y de imposición que anulan al otro se van incorporando y reproducimos esas prácticas. De tal manera que se alude a un sur imperial, a un colonialismo y capitalismo globales, pero también a prácticas locales colonizadoras. Y en donde, bueno, es esto, es la reproducción propiamente de las prácticas de opresión, de violencia, de discriminación y de exclusión. Y en donde se alude entonces a o que hace rato refería, al epistemicidio, que no es otra cosa más que la destrucción del conocimiento propio en un colonialismo político, y en donde esto, bueno, se incorpora incluso en las propias mentalidades y subjetividades, y que va trastocando, pues, identidades. Se trata, bueno, aquí el planteamiento de Santos es que este epistemicidio es necesario develarlo, como parte de esas prácticas, de esas lógicas que anulan no solo al otro, anulan sus saberes, sus recursos, a los sujetos mismos y a la naturaleza. Y entonces este epistemicidio es necesario no solo denunciarlo, es necesario también elaborar herramientas analíticas
que posibiliten entonces la recuperación de los conocimientos, de esos conocimientos, sobre todo los que han sido suprimidos, los que han sido marginalizados, en algo que en este caso en Boaventura de Sousa Santos, que es el autor que estoy haciendo referencia, señala como una ecología de saberes. Esto como una forma entonces de establecer esa recuperación, ese reconocimiento de los saberes otros, no anularlos, no ir en torno de esta vía de no son legítimos o válidos porque son distintos o porque no cumplen con ciertos criterios, ¿no? Y entonces, bueno, se señala la necesidad de una epistemología del sur como una alternativa de pensamiento contrahegemónico, donde en este caso el autor alude a que las propias ciencias sociales tenemos que repensarnos desde una pluralidad epistemológica. Y entonces se alude a buscar establecernos como un sur, pero anti-imperial, y no estas prácticas que se reproducen como sur imperial. Y entonces iríamos, esa es la propuesta, pues, de estos autores, particularmente en este caso de Santos, el ir en vías de la recuperación de saberes otros, saberes propios, la construcción dialógica de estos saberes técnicos, expertos o profesionales con los saberes legos, o sea, con estos saberes derivados de la propia experiencia, y entonces reconocer al otro, escucharle, respetarle y recuperar para el diálogo y para la construcción conjunta, ¿no?, con este otro. De tal manera que entonces justamente vayamos en esta vía planteada por los autores anteriores, particularmente, bueno, hace rato que aludía a Katherine Walsh, de las resistencias, reexistencias, y entonces que luchan entonces contra el colonialismo y el capitalismo globales. Y bueno, en este sentido, entonces, todo esto de alguna forma también se incorpora, como ya se dijo. Y no solamente está en términos de las estructuras, de la división entre las regiones, sino que baja y se elabora o se establece una matriz hegemónica y dominante, que algunos autores aluden que, bueno, aparece como una especie de mandato de evolución, como un modelo ideal, porque ahí se concentra, ese es el planteamiento, el ser, el saber y el poder, ¿no? El derecho, lo legítimo. Y aparentemente esta matriz busca como homogenizar, pero en realidad termina fragmentando, separando aún más, no solo por raza, lo veremos ahorita, sino por sexo, por edad, entre muchas otras formas, ¿no? Y esta matriz, como vemos ahí entonces, alude a esto, aquí en dónde se concentra el poder, ¿no?, el ser y el saber. Y es en el hombre entonces, considerado como pues, quien tiene esa posición hegemónica, el hombre blanco, sano, por supuesto, adulto, heterosexual, exitoso, objetivo, fuerte, dominante, ¿no? Y todo esto que se alude dentro de esta matriz. Ahora, todo lo que queda fuera de ahí, por supuesto, las mujeres de inicio, pues es constituido como un otro. Este otro que es colocado pues bajo sospecha y que entonces tiene que ser vigilado y controlado. De hecho, en eso, bueno, Carballeda ha escrito, ¿no?, y ha hablado mucho al respecto, de cómo entonces también Katherine Walsh, bueno, y el propio Fanon aludía que terminamos entonces al ser construidos como estos otros, como cuerpos inscritos en la carencia y en la inferioridad, porque no estamos dentro de esa matriz, ¿no? Y esto, porque entonces somos constituidos como algo peligroso, temido incluso, y que debe de ser intervenido, ¿no? Pero a la vez aparece entonces, digo, como un mandato, una especie de mandato que hay que seguir si queremos, digamos, acceder a ese ser, a ese saber y poder. ¿Y cuál es la vía para ello? Bueno, Katherine Walsh y otras doctoras más aluden a que se apunta entonces a un proceso de blanqueamiento. Lo que aparece es que tendríamos que blanquearnos para lograr acceder a esto.
y opera entonces como un proceso continuamente, que va continuamente jerarquizando posiciones entre los sujetos, planteándose una lógica de competencia, no de cooperación, y en donde se requiere de grandes esfuerzos, particularmente pues para estos que estamos constituidos como otros, evidentemente tendremos que hacer mayores esfuerzos que quienes ya están dentro, ¿no?, de la matriz. De tal manera que entonces la mujer, por ejemplo, de alguna forma presenta la exigencia de, digamos, de desposeerse de lo que la constituye como femenino, ¿no?, toda la feminidad. Y entonces, pues presentar ser lo más cercano posible a quienes están dentro de esta matriz, ¿no? Se va un poco aludiendo como a ese mandato de quieres, digamos, subir en esa escala o aparecer como, tener ese acceso en sí a todo esto que de alguna forma plantea esa matriz, pues es necesario despojarse de ello. Como entonces a otras etnias, pues también se les pide ese proceso de despojarse de su lenguaje, de sus rituales, de su vestimenta, en vías de convertirse en algo ahora sí moderno, civilizado, etc. Y claro, entonces a una mujer, por ejemplo, ya decíamos, pero si la mujer además es mayor de edad, pues tendrá más todavía requerimientos, porque no solo habrá que despojarse de la feminidad, habrá que parecer que se es joven, ¿no?, que se continúa siendo joven. Y de tal manera que entonces se va estableciendo pues esta especie como de mandato a seguir para lograr acceder, ¿no?, y una lucha constante para esto, para ser reconocido, para ser ubicado como alguien que entonces pues ya no es otro, es parte de los sujetos, de quienes están dentro. Y bueno, ya un poco tratando de ubicar, bueno, todo esto de cómo se retoma para el trabajo social. Bueno, un poco ubicando estas distintas dimensiones en donde, pues definitivamente que este pensamiento nos plantea un posicionamiento en términos ontológicos de cómo definimos la realidad social y el sujeto, cómo nos colocamos frente al mismo para, en este caso, no solo el análisis de la problemática social, sino para la propia intervención, la construcción de estos procesos de intervención, la dimensión también ético-política en términos de cuál es mi compromiso, ¿no? Entonces, esto diríamos en términos coloquiales, qué es lo que abandero, cuál es la camiseta que me coloco. Y en la dimensión metodológica, perdón, cuáles serían las herramientas o los medios que entonces yo voy a requerir para conocer el mundo y también para transformarlo, ¿no?, para ir en esta vía que planteamos en la intervención. Y en la primera, la dimensión ontológica, definitivamente que entonces esto se ha de velar como la realidad, la problemática tiene que ser vista más allá de una visión hegemónica, dominante, eurocéntrica, desarrollista, ¿no? Que reconocemos hasta aquí entonces que es generalmente simplificada, es reducida, es vista en forma, por lo general, técnica, o una cuestión que corresponde a los expertos, sino más bien ir en esta vía de que reconocer la diversidad y de cómo entonces esta realidad y la problemática debe de ser analizada desde su propia historia, es decir, debe de estar situada en términos del contexto sociohistórico, cultural, político y económico. Entonces, romper con la visión de una realidad que está dividida solo en dos universos, donde uno sí es reconocido, legitimado, considerado como válido y hegemónico, y el otro se invisibiliza, se anula, y entonces hay que ser parte de esa visión para ir a decirle a este otro colocado en el sur qué es lo que tiene que hacer y cómo hacer las cosas, ¿no? En realidad se busca romper con eso desde este posicionamiento, desde este pensamiento decolonial, y más bien develar entonces las lógicas que fragmentan, que separan y que parcializan nuestra mirada sobre la realidad social, pero además que generan pues estas relaciones de opresión, de discriminación y otras formas de violencia.
Entonces, pues ese es el planteamiento de entrada, ¿no? Y entonces es un planteamiento que, por supuesto, se opone, toma distancia, critica la colonialidad, buscando entonces otras formas de construir y reconociendo que esa colonialidad está no solamente en términos políticos o económicos, sino que siempre están estos cuatro ejes entreverados a los que hace rato aludíamos, ¿no? La colonialidad del poder, la del saber, del ser y de la naturaleza. Y que entonces la decolonialidad debe de buscar transformar. Se trata de un proceso entonces de transformar la realidad colonial y sus múltiples jerarquías de poder. De tal manera que entonces, y reconociendo que la colonización no solo viene de fuera, sino que ya está tan establecida en nuestras propias prácticas, en nuestras propias subjetividades, que también es interna. Y que entonces, además que no es solo un asunto del pasado, se mantiene vigente, ¿no? Continúa, la reproducimos, atraviesa la realidad social desde esos diversos ejes y va separándonos a los grupos, ¿no? En términos principalmente de raza, de sexo, pero tienen otros más, ¿no? Y se busca entonces desde esta dimensión ontológica trascender, por supuesto, esta lógica, recuperar al sujeto colonizado, su ser, su saber, su poder emancipatorio, y crear entonces conocimiento y validarlo desde su propia experiencia. De tal manera que entonces el sujeto social se concibe como, pues, como un ser creativo, activo, con capacidades, con recursos, experiencias propias, y bueno, esto que le permiten justamente analizar su historia y su realidad social. Entonces se trata de un trabajo continuo, un proceso continuo, que es realizado o que deberá realizarse tanto a nivel subjetivo como también estructural. Y en donde aludimos a que el ser ya no solo en lo individual, o principalmente debe ser visto en términos de lo colectivo, y que se construye en esa relación con el otro, en la intersubjetividad, y cuyos saberes entonces pues son válidos, son legítimos, ¿no? Desde una lógica distinta, sobre todo en términos de que reconocemos al otro, dialogamos y construimos con este otro, y no vamos en esa vía colonizadora de anularlo, invisibilizarlo y discriminar, ¿no? Además de que se naturalizan por lo general esas relaciones jerárquicas. En términos de la dimensión epistemológica, pues el conocimiento aquí alude, por ejemplo, a que se elabora pues desde la periferia, ¿no? De hecho, se señala que se trata no de un pensamiento posmoderno, bueno, Dussel alude, ¿no? Que más bien es transmoderno y que debe estar situado pues en la frontera, desde la praxis de la liberación, y que busca la vía del conocimiento y la transformación social. Y en donde entonces este pensamiento decolonial busca deconstruir el llamado pensamiento abismal. Este es un concepto desarrollado por Santos y que alude a que por lo general predominan esas formas lineales y tendientes a diferenciar y radicalizar el pensamiento occidental. Y en términos de un saber que no reconoce al otro y que se le impone. Entonces, más bien es esto de recuperar lo señalado por el mismo Santos como ecología de saberes, en términos de que él señala o la define como el reconocimiento de que no hay ignorancia ni saber en general o abstracto, sino que debemos de apuntar a un diálogo de saberes y de conocimientos. Y reconociendo esto, que nuestros conocimientos son distintos, pero no por ello no válidos o no legítimos los de unos y sí los de otros. Y entonces se señala que hay que tomar distancia del pensamiento modernizador, sobre todo la visión desarrollista, que alude al subdesarrollo como esto, además no solo señalándolo como un asunto de carencias, sino responsabilizando a ese otro de su situación, sino más bien hacer un análisis entonces dialéctico de ello, y entonces analizar además la realidad en su complejidad y considerarla en forma vinculada con su posición y su papel además en la historia,
así como a las relaciones de dominación y de poder que se enfrentan y que están enfrentadas y de emancipación social, ¿no? Entonces se trata de construir desde un posicionamiento, contrahegemónico, en el que el esfuerzo va en el sentido de validar recuperar a este sujeto colonizado y anulado o invisibilizado, y validarlo, ¿no? Desde su propia experiencia, sus saberes, sus recursos, es decir, ir en vías de darle voz o recuperar esa voz y hacerla escuchar. Y entonces se trata, por lo tanto, de donde el trabajo profesional o la intervención social se realiza de forma colaborativa, en diálogo constante con el sujeto, con este considerado constituido como un otro, combinando saberes, nuestros saberes profesionales, técnicos, con los propios saberes de vida, con los saberes Lego. Y entonces se trata en realidad de apostarle a un diálogo constante entre estos distintos saberes y en la construcción precisamente desde ellos. Por eso se alude a que se sitúa en la frontera y como algo planteado desde una praxis de liberación. Ahora, en términos de la dimensión ético-política, pues desde aquí, ya habiendo dejado en claro el planteamiento de Levinas, se asume la responsabilidad de dar voz al otro y de luchar pues, por sus derechos, considerando a este otro en todas las formas de alteridad posible, ¿no? Pero que se le respeta, se dialoga, se construye con él, y posicionándolo como eso, como sujeto activo. Por lo tanto, se trata entonces de un trabajo pues cara a cara, donde la cercanía dialógica y comprometida, pues esto retoma la diferencia, pero de otra manera, ¿no? En términos de la diversidad, del respeto a la misma y desde un posicionamiento claro a favor pues, de estos grupos que han sido invisibilizados, colonizados, oprimidos, subordinados, anulados desde esa lógica colonial. Y entonces, pues se orienta en gran medida a la praxis social, a buscar transformar, pues, ir transformando esas desigualdades de las relaciones de dominación y con una demanda por, pues esto, por un fuerte compromiso ético-político, donde esto reconocemos y todas las formas de opresión y de subordinación es necesario develarlas, y a favor de la construcción pues de ese otro como sujeto político y activo, con saberes, experiencias, ya dijimos, conocimientos, recursos, que tiene derechos, que está legitimado. Y en donde entonces se alude a que pues se trata en realidad en este pensamiento descolonial y en esta vía no descolonial de una crítica, una fuerte crítica histórico-social de la dominación colonial, política para las subjetividades y a construir entonces procesos de manera histórica y adoptando la complejidad. De hecho, se alude a que descolonizar en realidad constituye el sospechar, se dice, de los vínculos naturalizados que las categorías de análisis social y filosófico aparecen como universales, o así son planteadas, ¿no? Como universales, cuando no lo son. Y entonces pues se trata esto de ir en vías de una práctica continua, una práctica social reflexionada y de manera conjunta. Y la dimensión metodológica, es decir, bueno, ya la parte instrumental de la herramienta, entonces a la cual debemos recurrir, pues definitivamente que la característica principal es que sea horizontal, dialógica, participativa, buscando recuperar las voces de estos otros, recuperar sus saberes, sus experiencias, sus recursos y construir entonces desde la horizontalidad, la reciprocidad, el diálogo, de tal manera que podamos crear y recrear conocimiento cercano a esa realidad social, a la problemática misma, de tal forma que entonces la visión se vuelve sumamente relevante y se parte desde la visión de los propios involucrados y además esto, recuperando sus experiencias, sus recursos y potenciando precisamente los mismos y su sensibilidad. Y se reconoce
su posición privilegiada, justamente por estar cercanos a la realidad y porque, como se aludió hace rato, pues se trata precisamente de esto, de lograr esa cercanía y recuperar esa cercanía y esa autenticidad. Se pretende entonces, por lo tanto, que el sujeto y el profesional lleguen de manera conjunta a una nueva mirada sobre esa realidad social y que logremos entonces construir de forma colaborativa a través de la cooperación, del aprendizaje mutuo y no como ha venido ocurriendo, como se establece, se busca develar que ocurre, ¿no?, en estas prácticas colonizadoras. Y en ese sentido, bueno, en principio se plantea que el trabajo social entonces intercultural y descolonial, y tenemos que ir en vía de la deconstrucción y de ir develando cómo nosotros mismos, el trabajo social, en el papel y en las lógicas inscritas, tenemos que cuestionar esas relaciones muy naturalizadas y las inscripciones que han sido racializadas, ¿no?, en los propios cuerpos. Se alude a que el trabajo social, pues dentro de estos marcos políticos en los que nos movemos, pues ha jugado un papel, por supuesto, vinculado a la política. Ya hemos colaborado con esas prácticas colonizadoras, reproduciéndolas. Eso tenemos que ir develándolo, ¿no? Como también visibilizar y reconocer que hemos estado influidos fuertemente, ¿no?, por los cambios teóricos, epistemológicos de las ciencias sociales, develar estas prácticas y adquirir un posicionamiento coherente, situado en términos de esto, particularmente de nuestro compromiso, de los principios que nos rigen, ¿no?, y de cuál ha sido el impacto que todo esto ha tenido en nuestra profesión. Analizar cómo hemos sido influidos históricamente, incluso en la propia elaboración de métodos, técnicas, modelos que vienen desde otros contextos, que han sido elaborados en otros contextos, a veces ajenos, totalmente distintos y en momentos también quizás distintos. Bueno, de hecho, en gran medida nos seguimos un poco develando es esto que tiene que ver, por ejemplo, con el fuerte impacto que ha tenido el enfoque biomédico en nuestra profesión y de ir en vías de, digamos, tener esto que es nuestro enfoque social, del aporte que nosotros hacemos. Y en ese sentido, entonces, pues se señala que el trabajo social latinoamericano, pues reconocer que hemos enfrentado una recolonización continua, incorporando modelos, teorías y demás creados en otros contextos, ¿no? Ha habido una imposición que nos ha llevado en vías de esta segmentación propia, incluso al interior de la propia disciplina, de la propia profesión, por áreas muchas veces, y otras veces, bueno, esto de estableciéndonos como posiciones diferenciadas, quienes estamos en la academia, quienes están en la intervención social, cuando en realidad tendríamos que reconocernos, o sea, tenemos saberes distintos, construimos, estamos construyendo de formas distintas, pero tendríamos entonces que justamente esto, buscar espacios de diálogo, de reflexión, desde donde reconocernos como con saberes distintos, pero no por eso unos válidos y otros no, sino por el contrario, o sea, dialogar, aprender de manera conjunta unos de otros. Y entonces la perspectiva de colonial nos brinda, ¿no?, otra opción a los pensamientos y acciones y nos permite tomar distancia respecto a ese trabajo social moderno, colonial, en el que hemos estado inscritos durante décadas y buscamos recuperar el ideal emancipatorio e inclusivo y realizar una lectura entonces crítica de lo social. Esto es lo planteado particularmente por Gómez. De tal manera que entonces iríamos en vías de dialogar, reflexionar, al interior mismo, como ahorita lo dije, de nuestra propia profesión, disciplina, es decir, de manera intradisciplinaria, pero también interdisciplinar, ¿no? También en términos de con las otras disciplinas, reconociendo cuál es nuestro aporte, ¿no? Desde dónde dialogamos, desde dónde podemos construir y aportar con las otras disciplinas, ¿no? Y, por supuesto, con nuestros propios sujetos, ¿no?, de estudio, de intervención. O sea, buscar esos espacios de diálogo, de reflexión continuos en estos distintos aspectos e ir en vías cada vez más de la transdisciplina, ¿no? De la mirada, pues, sobre lo común, sobre la necesidad colectiva y en esa vía, ¿no?
Y entonces, ¿cuáles son los aportes que tiene tanto este pensamiento, este planteamiento para los procesos de intervención social? Bueno, de entrada, esto aludir a que se conciben entonces como procesos que son construidos de manera conjunta con sujetos, o sea, que no es posible definir a priori ni a la distancia por el profesional. O sea, que esto tiene que ser construido ahí in situ y de manera conjunta con los sujetos y también, bueno, pues esto con diálogo con las otras disciplinas, ¿no? En estos diálogos que ya aludí de intradisciplina, pero también interdisciplinarios y con principalmente los sujetos de la intervención. Y entonces, pues, evidentemente, incorporando estos distintos elementos a los que hace un momento se aludió, ¿no? En el plano ético-político, donde, bueno, pues, los principios, los valores, el reconocer al otro, el recuperar su saber, su experiencia, plantearlos como sujetos de derecho, y por supuesto en términos de estas perspectivas teóricas que sean coherentes, entonces con este planteamiento, con este posicionamiento asumido, y desde donde entonces hagamos una creación conjunta de estrategias, de técnicas, de otras formas de construir lo social de manera, como ya se aludió, horizontal, dialógica, participativa, ¿no? Y en donde pues lo instrumental pues también se acorde, ¿no? Y coherente entonces con ello. Y bueno, finalmente, recuperando un poco este planteamiento de Foscolo, alude que entonces el trabajo social, intercultural y descolonial tiene, digamos que varios retos y varios planteamientos, ¿no? En principio, bueno, pues debe desarrollar una propuesta ético, política, de liberación, que sea inclusiva, que busque dar voz al otro, reconozca esos saberes, esos recursos y experiencias distintos y construya con ellos, ¿no? De tal manera que esto se haga desde un diálogo continuo y reflexión que conlleve a esa acción colectiva. Y entonces que se constituya, ¿no? Desde la cercanía con los grupos, estos grupos generalmente oprimidos, marginados, invisibilizados desde las prácticas colonizadoras, y que a partir entonces de su capacidad crítica y su análisis de la problemática social busque pues esto ir en vías de la construcción de ciudadanía, la construcción de sujetos de derecho, favorecer la participación social, a partir de su inserción en las distintas instancias, fortalecer los vínculos sociales, es decir, el tejido social, y, bueno, y la defensa, ¿no? En general de los derechos humanos y sociales, ir construyendo en torno a esto que es lo común y el bienestar, ¿no? El bien común o el llamado buen vivir, ¿no? Por justamente nuestros colegas y nuestros compañeros en América Latina. Y bueno, en distintos espacios, ¿no? de América Latina. Y por supuesto, entonces se plantea que hay una serie de retos que enfrentamos, ¿no? Como profesionales del trabajo social y para la formación de los mismos, que son pues el desarrollo, por supuesto, de una capacidad crítica, el incorporar elementos teóricos, metodológicos que sean consistentes entonces con este posicionamiento y que nos lleven entonces a un trabajo social realmente intercultural que plantee la inclusión y la justicia social y decolonial, por supuesto, en este sentido que ya se señaló. Y bueno, pues esto de buscar cada vez construir, recuperar, fortalecer esos espacios de diálogo, de reflexión y de construcción conjunta, ¿no? En términos que eso nos lleve pues a esa construcción de otras maneras, como ya se planteaba, de resistir, pero también de reexistir. Bueno, ya esto planteado por Walsh, ¿no? Con lo que quiero cerrar, que es esto de sembrar en las grietas, ¿no? Y bueno, con eso cierro mi plática. Aquí están algunas de las referencias retomadas y mis correos también para quien quiera anotarlos y si le interesa luego tener otro tipo de diálogo, como quiera. Creo que sí tenemos tiempo, me parece. Me parece que sí tenemos tiempo, ¿verdad? Para dialogar y preguntas y demás. Sí, sí, sí hay tiempo. No sé si me ayudan, levantan su mano. Quien quiera hacer una participación. Miriam Carrillo, te escuchamos.
Doctoras, buenas tardes. Gracias porque nos permiten estar aquí. Estuvo muy bien su exposición. Yo tengo la impresión también, y me ha gustado mucho como esa autocrítica del trabajo social, y siempre he tenido la impresión de que precisamente lo social siempre fue entendido desde Europa, ¿sí? Y de una manera homogénea y hegemónica. Y no tuvimos una propia interpretación de lo social desde América Latina. E incluso tuvimos un concepto de lo social ficcionalizado e incompleto y casi, yo diría, como de caricatura, ¿no? O sea, como que sí, los procesos de lo social en Europa se trasladaron automáticamente a nosotros. Sin embargo, cuando se hace todo el planteamiento de colonial, nos lleva, y usted lo dice así, que es necesario construir el conocimiento con los otros. Pero eso en la práctica puede ser tiene como sus peros, porque, por ejemplo, los otros no son reconocidos como sujetos de conocimiento. Entonces, solo para poner un ejemplo, ¿hasta qué punto, o para también plantear la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto yo puedo poner los saberes indígenas, porque además lo llamo saberes, ¿sí? No lo llamo conocimientos, ¿sí? ¿Hasta qué punto yo puedo poner estos conocimientos indígenas en un marco teórico? ¿Sí? Para que tengan como la misma validez que Dussel, que Castro, que Bonaventura, etcétera, ¿sí? Entonces, y ahí es cuando empiezan nuestros problemas de querer ponernos a dialogar en los textos, porque seguimos subalternizando ese conocimiento. Entonces, ¿cómo metodológicamente, si usted me puede responder, por favor, podemos salvar esta situación? Muchas gracias. Bien, no sé si quieren que conteste o retomamos algo. No sé si hay alguien más que plantee alguna duda. No, bueno, okay. Es cierto que esta parte es sumamente complicada, ¿no? Y que, de hecho, bueno, ahorita que se decían, hemos recibido influencia, pues no solo de Europa, este norte está constituido, bueno, de hecho, en gran medida, por ejemplo, nosotros por Estados Unidos, ¿no? Bueno, este norte existe en nuestro continente. Incluso, bueno, al interior, ¿no? De los propios países tenemos un norte, ¿no? Que se impone, que se valida, que se legitima y que entonces va y se impone sobre un sur. No necesariamente está siempre así en términos geográficos, pero sabemos que esas divisiones ahí están, ¿no? Están planteadas. Y ahora, ¿cómo recuperarlo? Me parece que sí hay formas. Ahora, es cierto que a veces, bueno, esto, ¿no? Seguimos teniendo esa visión de, por supuesto, son saberes distintos, como ahorita decía. Algunos son saberes un tanto más técnicos, más abstractos, construidos de una forma distinta, que los saberes, digamos, que son derivados directamente de la experiencia. Pero podemos esto, o sea, reconocer, sí, tenemos saberes distintos, como nosotros también al interior de la profesión, ahorita lo decía yo, quienes están en la intervención, su conocimiento, que sí por supuesto, sí se retoma, se deriva de la propia sistematización de los procesos de intervención. Y si bien tiene diferencias, ¿no? Con este otro que se construye de una manera académica distinta, no por eso vaya, vamos a invalidarlo o a considerarlo esto como no legítimo y no válido. De hecho, a eso apunta este posicionamiento, a que recuperemos ese conocimiento, este saber, y lo reconozcamos como, sí, un saber distinto, pero a final de cuentas es conocimiento. Y además, yo creo que hay muchísimos ejemplos de lo que está ocurriendo en diferentes sitios, en diferentes regiones, comunidades en América Latina, y que están logrando justamente eso, que están logrando
ese diálogo y esa construcción desde la base, desde abajo, de otras formas de hacerlo social. Y lo digo porque justamente en una de estas redes en las que yo participo, he compartido con colegas, por ejemplo, de diferentes países, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de cómo, por ejemplo, se construyen formas de, simplemente, decía ahorita, durante el periodo que tuvimos de confinamiento y la pandemia, ¿no? Cómo se rescata tanto esta parte de, justamente desde el buen vivir y desde la concepción que ello tiene en términos de lo que produce y sostiene la vida. Y como algo que entonces es lo principal, o sea, más que la tecnología, y que sí es cierto, bueno, a quienes estábamos trabajando, nos sirvió muchísimo la tecnología y demás, pero si no tuviéramos estos recursos, ¿no? Bueno, nosotros ahora en Nuevo León lo estamos viviendo con el tema del agua, ¿no? Esos recursos que sostienen la vida son sumamente relevantes, y quien más conoce de ellos, de cómo distribuirlos, de cómo reconocerlos, de cómo cuidarlos, pues son precisamente estos sujetos. Saben mucho más que cualquier profesional que esté acá, ¿no? Desde un escritorio tratando de organizar esa parte. Y entonces, eso tenemos que aprender a retomarlo. Y esto, a darle precisamente ese valor y a construir desde ahí. De hecho, ahorita que la escuchaba, recordé también por ahí en algunos espacios donde he tenido la oportunidad de dialogar con colegas en distintos países, como por ejemplo en Colombia vienen haciendo algo que ellos le llaman la reconstrucción de la memoria histórica. Y es algo sumamente rico en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan de comunidades, incluso de desplazados, que por diferentes circunstancias ya sabemos de lo que ocurre en términos de las políticas en cuanto a terminar, ¿no? Con ciertas plantaciones de coca y demás, terminan dañando toda la naturaleza de una región. Estas comunidades se van desplazando, pero quienes no aceptan moverse de ahí son las personas mayores, se quedan y entonces se enferman, mueren. Y cómo ellos han llegado a esto, por ejemplo, de conciencia de que estamos perdiendo a una generación que era la única que sabía vivir en paz. Y entonces, ¿cómo tenemos que recuperar eso? O sea, todo esto que tiene esa generación y que ya nos quedan cada vez menos, para construir formas otras de vivir en paz. Y esto, ¿no? De vivir de maneras que tuvieron, digamos, un gran aporte y que se están perdiendo. Bueno, lo pongo así como ejemplos, ¿no? De lo que podemos hacer, y yo creo que hay muchísimo que podemos hacer, y por eso lo señalo, y esto, ¿no? Particularmente incluso entre nosotros, de ir de manera intradisciplina a buscar esos espacios. Bueno, un poco nosotros venimos buscando acá, por ejemplo, desde el colegio, desde el gremio, ¿no? El Colegio de Trabajadores Sociales, y entonces tener esos espacios donde los que estamos en la academia, los que están en la intervención, dialoguemos sobre ciertas problemáticas, analicemos ciertos temas, y entonces esto vayamos compartiendo nuestros saberes, nuestros conocimientos distintos, pero que también entonces esto lo hagamos en los propios procesos con los sujetos. A mí me parece que es cierto que no es fácil, a veces es complicado desde algunas instituciones, pero sí se puede, y hay muchas colegas haciéndolo realmente. Verónica. Sí, gracias. Pues felicidades, Mirta. La verdad, me parece súper interesante todo lo que nos has comentado. Y mira, te voy a decir primero que yo siempre tengo así como un malestar cuando escucho lo del eurocentrismo, ¿sí? Esa crítica del eurocentrismo que la reconozco, ¿sí? Bueno, soy europea, pero yo creo que en esa crítica del eurocentrismo, lo europeo es construido siempre como algo compacto, algo no diverso, algo no, o sea, sí, como compacto, ¿sí? Y en realidad no es así, porque los mismos europeos son colonizados, tal como son los latinoamericanos. Hay grandes grupos de europeos que son silenciados
y esos que no aparecen, que no figuran, que no se atreven a hablar, son las masas en realidad. Y eso se ve en este momento, por ejemplo, en la situación de guerra y todas las consecuencias que esta guerra declarada por élites europeas y norteamericanas implica, digamos, para el pueblo en común, que no logra decir que tiene miedo de que se lo va a pasar realmente horrible en este invierno, que ahora en septiembre la temperatura ya alcanza solamente en algunas regiones 0 grados en las mañanas y la gente tiene miedo de pasárselo mucho peor en invierno, pero esas voces son silenciadas. ¿Y cuáles son esas voces? Son las mismas voces que también en América Latina, en África y en Asia son silenciados. Son los trabajadores, son los explotados en toda su diversidad de categorías, pero finalmente lo que comparten es eso, es esa experiencia de ser explotado, de ser marginado en cuanto a lo político y en cuanto a aparecer como un actor político que pueda hacer cambios. Y entonces yo creo que no es que tendríamos que hablar más bien de las élites y de las grandes corporaciones que colonizan pues, prácticamente a todo el mundo. Ahora, ese es lo uno. Ahora, por el otro, en la experiencia que he tenido con el trabajo en comunidades, tú sabes que mi experiencia en ese sentido no es muy vasto, pero tengo un poquito por lo menos. Y entonces yo siempre he sentido que la gente, o sea, por ejemplo, en las colonias, cuando llega un profesional, espera que ese profesional les dé respuestas, que les brinda información verdadera, ¿sí? Verídica, que les resuelva los problemas. Entonces, a lo que muchas veces esos diálogos se reducen son en indagar las problemáticas y buscar cómo resolver, adoptando muchas veces la gente misma una posición pasiva. Y el abrir esa plática, o sea, el no dar recetas, genera una enorme angustia en los dos lados, tanto en el lado de quienes ahora son, digamos, llamados a hablar, ¿sí? A levantar su voz, a expresar su realidad, pero también en este otro lado que somos nosotros, porque como expertos, digamos, como científicos, como técnicos, somos, como tú ya lo habías dicho, también educados y somos colonizados. Y nosotros solamente podemos colonizar al otro porque hemos nosotros mismos sido colonizados. Entonces aquí la pregunta es que yo supongo que ese trabajo uno con el otro implica también un profundo proceso de autorreflexión sobre nosotros mismos como interventores, ¿no? Pero por el otro también me parece que ahí se requiere un trabajo con todos esos procesos de ansiedad que surgen cuando los que intervenimos no ofrecemos lo que las comunidades esperan. O sea, no ofrecemos la receta, no ofrecemos este consejo, no ofrecemos la información que ellos esperan obtener. Entonces, bueno, no sé, tengo así como un signo de interrogación en la cabeza, pero pues espero que me hayas entendido un poquito. Gracias. Sí, claro que sí, y agradezco mucho, bueno, estos comentarios el que me hicieron antes y bueno, y ahora por supuesto, muchas gracias, porque a mí también me plantean estas cuestiones que es necesario seguir revisando. En cuanto a lo que dices, te entiendo, pero algo, por ejemplo, por eso aludí mucho a que en realidad estas prácticas colonizadoras están en todos los sitios y en todos los ámbitos, ¿no? Y operan de diferentes formas, como bien lo dijiste.
De hecho, recordé por ahí una entrevista, más bien una plática de Dussel, donde él dice que, bueno, el propio Marx nada más fue un tiempo eurocéntrico, pero luego dejó de serlo y entonces empezó a construir de otra manera, ¿no? Bueno, aludiendo a que no se trata de que una nacionalidad, se trata de una forma de pensar y de construir. Y me parece que en ese sentido, por un lado, como bien dijiste, en todos los sitios, bueno, seguramente, o sea, también en Estados Unidos, bueno, esto como dices en Europa, en todos sitios hay pues esas divisiones tan marcadas, ¿no? De quienes están siendo colonizados y quienes son colonizadores, ¿no? Y un poco también, pues esto intenté un poco, o traté de dejarlo en claro cuando hablé de esa matriz, ¿no? O sea, pues nada más son grupos reducidos los que están dentro de esa matriz y que entonces están legitimados como ese saber, ¿no? Y ese poder. Entonces, los demás estamos como en una lucha constante, ¿no? Que es lo que se señala en este proceso de blanqueamiento, una lucha constante por intentar ingresar ahí, por tener un poco de ese reconocimiento, ¿no? Pero esto, ¿no? Como algo que justamente nos imponen y en donde aquí el planteamiento es construir de otras formas. Ahora, yo sé que es, como hace rato lo dije con la anterior participación, es muy difícil, es complejo, sí, no es nada sencillo hacerlo. Y sí, ahorita que te escuchaba hablar de esta experiencia es cierto, o sea, los sujetos generalmente esperan de nosotros una respuesta, ¿no? De hecho, un análisis ya, ¿no? Como parte de un experto que viene y que entonces me va a decir, ¿no? ¿Qué ocurre? Y me va a brindar como las respuestas y incluso me va a decir como el cómo hacerlo, ¿no? Para lograr resolver ciertas situaciones. Pues yo creo que tiene que ver justamente con esto, o sea, con lo que hemos venido construyendo y que ahora es necesario también, o sea, desaprender. De hecho, Catherine Walsh lo pone así, ¿no? Como desaprender esas formas y esos procesos y ahora construirlos de otra manera. Y te decía que recordé algo que, por ejemplo, un par de veces dirigiendo proyectos de intervención acá, precisamente en una de las maestrías que tenemos, me pasó que llegábamos a un punto donde encontrábamos que era muy difícil trabajar a veces en la comunidad a la que iban las estudiantes, porque la participación estaba totalmente condicionada. Es más, algunas veces en uno de los casos le decía, ¿no? A la estudiante, bueno, a ver, ok, para acudir cuando eran convocados a reuniones y demás, pero yo qué voy a tener, qué voy a recibir a cambio, ¿no? Y entonces eso es un poco así, ¿no? Como esa vía, esa lógica bajo la cual hemos ido construyendo, y bueno, la propia política social, los programas, las instituciones, los profesionales, todos hemos ido en esa lógica de dar algo, ¿no? Al otro, porque viene o asiste, bueno, participa aquí. Y entonces es un poco como ir en esta otra forma, ¿no? De, pues, llevarlos a este plano de que no espere o que la respuesta va a estar en mí o que tengo todo el saber, ¿no? Como para ya definir desde este lado qué sucede y cómo vamos a resolverlo, sino que, digamos, mi responsabilidad, bueno, y mi situación es mucho más limitada. Y eso, ¿no? O sea, que en realidad se trata de que veamos de manera conjunta y además un poco esto, o sea, que vayamos en vías de, más que hablar de bienestar, bueno, esa es la propuesta, ¿no? Mucho desde este posicionamiento, vayamos en la vía del buen vivir, del cómo vivir de maneras, digamos, más, pues más cercanas entre nosotros y también con la propia naturaleza, con los recursos, ¿no? Y entonces que vayamos en esa vía. Y yo sé, y repito, no es fácil, o sea, construir esos procesos es algo difícil y sobre todo esto cuando ya tenemos tan incorporada todos esa lógica bajo la cual nos venimos moviendo. Entonces, pero sí, y coincido contigo en lo que dices de que se requiere mucha autocrítica y autorreflexión definitivamente, ¿no? De hecho, yo creo que esa es la clave. O sea, no dejar de tener estos espacios de autocrítica, de autorreflexión, de cuestionarnos qué tanto estoy repitiendo otra vez, ¿no? Esto tan incorporado, tan aprendido, y tengo que ir buscando más esto de desaprender,
para reaprender ahora de una forma distinta. Pero pues no lo puedo hacer yo solo, tengo que hacerlo con los otros. O sea, y yo creo que la mejor manera de hacerlo es eso, precisamente, ¿no? De manera conjunta y en diálogo con los otros. Bueno, no sé si me expliqué, pero un poco así. Y te agradezco porque justamente eso, repito, a mí también me hace plantearme, cuestionarme y pensar en cómo ir dejando más clara esa parte, ¿no? Y cómo avanzar más en esa parte. Muchas gracias. La doctora Mireya. Sí, muchas gracias. Y precisamente en ese sentido que habla la maestra Blanca, leyendo un trabajo sobre precisamente esta parte de la decolonización en el trabajo social, los autores concluyen con que la clave está en que los que están involucrados trabajen primero en entender las relaciones de poder para poder verse como iguales y empezar a construir juntos. Yo creo que, al igual que como usted lo menciona, ese es uno de los primeros pasos y que se van a dar no en un gran proceso de grandes colectivos, sino en estas reuniones en donde nos entendemos, vemos las diferentes posiciones, traemos a colación los diferentes saberes y conocimientos que tenemos y construimos juntos, pero a partir de entender esta lógica del por qué actuamos como actuamos. Y en una cultura como la nuestra, que tenemos patrones tan marcados de que, pues es que yo no voy a hablar porque la doctora es la doctora y aunque yo tenga la idea y viví la experiencia en el campo, pues es que no la voy a decir porque no va a ser útil o de repente cuando haces los comentarios y alguien más los desvirtúa, por decirlo de alguna manera, se va creando esta parte de que hay quien tiene el dominio del conocimiento y las otras personas no. Yo creo que esa es esta parte de primero entender las relaciones de poder y cómo influyen en nuestra actuación y luego ir construyendo ese conocimiento, pero siempre en esta parte de tener una mejor sociedad y pensar en el bienestar de todos, en el mío, pero sin el perjuicio de los otros. Vamos juntos construyendo esta parte y es compleja. Además de ser complicado, es compleja, pero el primer paso es, creo yo, desde mi perspectiva, el tener una claridad acerca de cómo funcionamos a partir de estos diferentes procesos de colonización y más que tener el monstruo del capitalismo y del eurocentrismo, etcétera, nuestra cultura funciona de esta manera porque tiene esta herencia, pero una vez que la entendemos, empezamos a construir una nueva. Creo que más o menos ese es el reto que tenemos todos y en el que quienes trabajamos con personas en diferentes áreas tenemos que ir más o menos entendiendo esa dinámica que tiene mucho que ver con el ser, con la ética, con el respeto que cada uno de nosotros tiene hacia sí mismo y hacia los demás. Y pues bueno, son situaciones que nos va a llevar un tiempo en construir, pero el primer paso es estar conscientes y tratar de hacer el esfuerzo. Y felicitarla, doctora Blanca. Muchas gracias por todo el aporte filosófico y la información metodológica que nos proporcionó. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Vero y Miriam, que hicieron una intervención. No sé si Miriam todavía está por aquí escuchándonos. Yo solamente quiero agregar que, bueno, de cualquier manera, ya es un diálogo desde diferentes disciplinas. Están aquí personas dedicadas al trabajo social, compañeros que estamos en las instituciones de formación docente, y lo que quiero agradecer también y reconocer, doctora Blanca, yo creo que aquí los que somos del área de educación estamos, podríamos estar de acuerdo en esto, que todo el planteamiento que usted ha hecho, lo filosófico y lo metodológico, a nosotros ahorita nos hace mucha falta. Es importante reflexionar en ello porque la nueva escuela mexicana tiene ahí pilares fundamentales. Y lo que usted dijo, intervención, epistemicidio, decolonialidad, son términos que ahora están en el nuevo modelo, en la nueva escuela mexicana.
Vamos a pedirle, ya estamos sobre el tiempo, le vamos a pedir al doctor Alejandro Javier Treviño Villarreal, el director de nuestra unidad UPN 19B, que cierre esta actividad. Buenas tardes a todos, ya casi noches, ¿no? Buenas tardes, un gusto tener este tipo de foros, este tipo de diálogos. Gracias, Mireya, por acompañarnos. Gracias, doctora Verónica. Gracias, doctora Blanca. Excelente el trabajo teórico que se está manejando y la experiencia que nos está planteando. Yo desde la Universidad Pedagógica y desde, como dice la maestra Elisa, desde los procesos de educación, cómo llevar todo este proceso teórico tan profundo en la cuestión epistemológica, donde estamos negando una epistemología del occidente y estamos dando brote a una epistemología del sur con todas sus características, y estamos tratando de quitar todo el bloque colonial, no quiero decir de 500 años, quiero decir de mucho más tiempo, de todo el tiempo. Es difícil enfrentarlo a las realidades nuestras y más, no nada más quiero decir las realidades en América Latina, sino en toda América. Sí, este proceso que entonces parte de la construcción social, histórico-social del mundo, que es el proceso del propio capitalismo, y antes del capitalismo peor, ¿verdad? Y antes del feudalismo peor. O sea, estamos teniendo tres enormes eras, la era esclavista, la era feudal y la era capitalista, y entonces ahorita ya estamos tratando de poner las cosas en horizontal desde el punto de vista del conocimiento y la teoría. Y esto nosotros como parte de la educación o como educadores, pues es bastante difícil llevar a cabo, porque ni el propio conocimiento ha sido horizontal ni en las últimas décadas. Siempre el proceso social, pues es un proceso vertical. Aspiramos a sociedades horizontales, autorreguladas, que eso sería lo más grandioso, pero la construcción de ellas tendría que ser desde la economía, desde la sociología, desde la antropología, desde la educación, desde cada una de las disciplinas. Y a nosotros como enseñantes o como parte del proceso educativo, pues nos toca un papel muy fuerte en las instituciones educativas, cómo formar al sujeto, y pues obviamente lo tienes que formar en una postura horizontal. Pero ¿dónde están las teorías pedagógicas? ¿Dónde están las teorías sociales? ¿Dónde están las teorías antropológicas al interior de los currículums? ¿O cómo hacérselas llegar a cada uno de nuestros alumnos o estudiantes, o peor aún a nuestros propios docentes egresados ya de las instituciones formadoras, que han tenido una concepción diferente a esta que se está escuchando, ¿no? Hoy, como lo dice Lisa, hay una posibilidad en la Constitución, hay una posibilidad en los programas. Hoy, por primera vez, está el pensamiento crítico estatuido ya como parte, ¿no? Anteriormente jamás se podía estar pensando ni siquiera en el concepto social, con una verdad distinta a la que nos se han plantado en las aulas, a una verdad vertical o instrumental. Ni siquiera tener la posibilidad de discutir los propios procesos históricos desde una concepción dialéctica, desde una concepción crítica, para poder estar observando el fenómeno con una verdad más acercada y no una verdad así tan reconstruida desde el poder. Entonces nos enfrentamos a grandes retos, pero bueno, afortunadamente los tiempos avanzan y las sociedades avanzan, y pareciese que la parte virtual nos afectaría. Yo digo lo contrario, la parte virtual nos va a acercar aún más como estos foros y poder discutir cosas ya más abiertamente. Pero sí, las dinámicas en las instituciones, en las escuelas, son verticales hasta, no sé decir, 2000, 2010, no sé si ahorita sí siguen siendo verticales las prácticas, ¿no? Y que finalmente ni siquiera nos damos cuenta en el proceso de enseñanza, en el proceso de la formación curricular, ni siquiera nos damos cuenta como docentes que nosotros somos parte de esa colonialidad. Entonces, estos foros, para eso, como dice Mireya, quizás para esto sirvan para que el propio docente tenga una reflexión y diga, ¿qué es esto, no? ¿De qué me están hablando? De
de colonial o no colonial o descolonial. El profesor desconoce todo este tipo de fundamentación porque no hemos tenido esa formación en la línea social, sociohistórica o crítica. Solo algunos tuvimos el privilegio de formarnos en algunas partes distintas por andar de inquietos y finalmente adquieres este pensamiento, pero ninguna institución te lo ofrece curricularmente. Hoy estamos obligados a hacerlo. La universidad pedagógica se caracteriza por tener un pensamiento crítico o por tener un pensamiento al menos con la idea de que la educación es para transformar. Y entonces, ¿qué vamos a transformar? Pues precisamente esto, ¿no? Todas estas prácticas coloniales, verticales, de explotación y que cuando menos hacerlas conscientes dentro de nuestro proceso de vida al interior y hacerla reflexionar, que sería un proceso de la conciencia histórica, obtener la conciencia histórica o obtener el sujeto histórico que siempre hemos pedido, ¿no? Pero estas partes en la parte curricular no hay manera de trabajarlo si el profesor no está formado. O sea, el punto de vista es que si el profesor no está formado en líneas de este tipo, pues no habrá quien de los procesos curriculares al interior de las aulas si el profesor no está formado en un pensamiento crítico. No hay manera de llegar a esto si no tienes un pensamiento crítico, que hoy le podemos hablar de un pensamiento crítico científico, o sea, un análisis de las ciencias, pero de las ciencias naturales, las ciencias sociales o las ciencias artísticas, desde un pensamiento crítico. Si no está el pensamiento crítico, no puedes acceder a un proceso de conciencia. Y entonces el punto medular para nosotros los que estamos en educación es, pues bien, sí, la inclusión, bien, sí, todo el tratamiento del ser en forma horizontal, pero a partir de un pensamiento crítico. Si el profesor no tiene un pensamiento crítico, no podemos avanzar a un proceso de análisis social, mucho menos, ni siquiera poder hacer el análisis de lo que nos está pasando en nuestra propia vida con respecto a la totalidad, como lo manejaba Hegel en un proceso dialéctico, ¿verdad? Así es que bueno, no me extiendo más, estoy contento con esto, pero sí es muy importante que observemos nosotros como instituciones formadoras qué es lo que se tiene que hacer para alcanzar un proceso de esta naturaleza y verlo como una parte natural y cómo una sociedad pueda avanzar hacia esos procesos a partir de los procesos culturales de la propia sociedad y que lentamente vayan quitando esta colonización desde su propio actuar, desde su propio ser, desde su propia participación en el ámbito social, en el ámbito político, y no esperar a que siempre otro nos diga qué tenemos que estar haciendo. Gracias a todos y desde la universidad autónoma, que también somos egresados y pues qué bueno que nos estamos juntando desde la propia Secretaría con Mireya para que observemos esto, cómo poderle hacer para ir mejorando esto de la decolonización. Gracias. Muchas gracias a todos. Damos por concluida nuestra conferencia. Maestra Blanca Mirtala, de nuevo, muchas gracias y nuestra felicitación. Gracias, Muchísimas gracias, ha sido un placer. Felicidades y que estén muy bien. Bye. Igualmente, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Doctora Blanca, un placer escucharlo. Maestro Alejandro, muchas gracias por la oportunidad y pues seguimos en contacto. Que tengan bonito fin de semana. Bye. Gracias. Igualmente, muchas gracias.